para hablar de fortaleza, de sustento, de descanso. Y aun cuando las condiciones de tu entorno no sean las idóneas, es precisamente el lugar donde tú y yo necesitamos estar delante de nuestro Dios. Mientras buscas en tu Biblia, segunda de Corintios, capítulo 1. Necesitamos darnos cuenta que no podemos evitar tragedias en nuestra vida. No podemos eliminar los problemas o adversidades de nosotros. Estas forman parte de nuestra vida. Nacimos llorando. Y esto no significa que vamos a llorar toda la vida. Pero sí necesitamos aprender que habrá condiciones que no somos capaces de tener los recursos suficientes para hacer frente a aquello que nos está impactando. De cómo enfrentar lo inquebrantable, es decir, aquello que viene y genera lágrimas, dolor, angustia, lo que quebranta nuestra vida y nos coloca en una posición donde no tenemos otra opción. En ocasiones estamos frente a un valle llamado adversidad. No es una opción. No hay un atajo. No hay un camino corto. En ocasiones el valle de la adversidad es tan amplio y tan profundo, con un desconocido futuro que no sabemos qué hacer. Y no podemos rehusar porque estamos ya dentro de él. Y la pregunta es, ¿qué hacer? ¿Cómo enfrentarlo? Si somos triunfalistas, negaremos la realidad de las lágrimas en la vida. Si tenemos discursos y predicaciones que solo nos alientan a decir que nunca nos va a ocurrir nada terrible, estaremos negando la verdad de la vida. Pero cuando comprendemos que vamos a vivir tarde o temprano, o estamos dentro de un valle llamado adversidad, ¿qué hacer? Inmediatamente nuestros recursos se alinean en nuestra prioridad para definir cómo hacer frente, qué hacer, cómo evaluar. Contamos nuestros ladrillos para ver si somos capaces de construir, de enfrentar la adversidad, y nos damos cuenta que nuestras capacidades, talentos y recursos son insuficientes. Y aquí viene la pregunta: la manera en que enfrentemos el valle de la adversidad determinará nuestro futuro. La manera en que enfrentemos el valle de la adversidad determinará nuestro futuro. Ese valle no es algo sencillo, no es un breve espacio. En ocasiones va a prolongarse con un alto grado de dificultad, una tras otra. Pero la pregunta es, ¿qué hacer al respecto? ¿Cómo hacerlo? Y ese es precisamente lo que la Biblia nos recuerda a todo creyente, que requerimos aprender cómo vivir cada día para superar el reto, el desgaste, la adversidad, el quebranto, la amenaza y las dificultades que tenemos. Nunca estaremos exentos tú y yo de enfrentar lo adverso, nunca. Eso es algo que debo subrayarte, porque en ocasiones damos una apariencia de que nada nos sucede. Hacemos un espejismo y te preguntan, ¿cómo estás? No, yo estoy muy bien, no sucede nada. Y esa es una gran mentira. La semana pasada estaba hablando de la verdad. Y cuando te preguntan, ¿cómo estás? Es obvio, siempre por lo general decimos bien, pero
¿No podremos ser honestos para decir estoy pasando un tiempo difícil? No podremos decir la verdad, porque decir la verdad admite que soy frágil, vulnerable, débil, que he tenido derrotas. ¡Las tenemos! Todo mundo lo tiene. Pero la gran pregunta es, ¿qué hacer? ¿Cómo hacerlo? Yo le pedí a Luis que entonáramos el canto, el segundo canto, que dice, levantaré mis ojos a Dios. Tenemos tantos cantos tan valiosos y solo cantamos prácticamente los mismos todo el tiempo. Pero tenemos ese canto que dice, es el Salmo 121. Levantaré mis ojos a Dios. Alzaré mis ojos a quien tiene todo el poder, la capacidad para ayudarnos en tiempos críticos. No podemos detenernos en un tema de sufrimiento, dolor y angustia, pero en ocasiones es necesario porque lo estamos atravesando, lo estamos enfrentando, y es donde viene qué hacer y cómo hacerlo. Este último canto que Elisa entonaba decía, porque tú me has llevado de la mano. Pero eso es cuando somos dóciles y sabemos a quién recurrir, cuándo hacerlo y cómo hacerlo. Segunda de Corintios capítulo 1 versos 3 y 4, si tú lo tienes, por favor, acompáñame a ponernos de pie. Y sin lugar a dudas, esto es algo que Dios ha estado colocando a manera de respuesta a lo que estamos cantando y a lo que necesitamos. Verso 3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación o que nosotros somos consolados por Dios. Toma tu lugar. Toma tu lugar. La palabra tribulación parece tan breve, pero es una descripción de una gran cantidad de elementos que se conjugan para generar tiempos críticos, tiempos adversos, donde lo inesperado nos impacta, donde la noche se prolonga por días, semanas o meses, donde el túnel parece estar lejos, sin salida, donde el peso de las circunstancias cada vez es más intenso, cuando nuestros hombros ya no son suficientes para cargar eso que estamos llevando, cuando no tenemos a quién, dónde y cómo. Recuerda, dice la Biblia, ¿quién es la fuente del consuelo? Es el Señor. Esa fuente es inagotable. Esa fuente está abierta de día y de noche. No conoce días de fiesta, no conoce horarios. Esa fuente siempre está disponible y en una enorme cantidad para proveer, propiciar, ir y encontrar cuanto necesitamos. No hay voz que Dios no escuche. No hay clamor que Dios no reciba. No hay distancia que Él no recorra. El mundo mide la distancia entre la tierra y el cielo, o el universo, en años luz. No hay distancia que Dios no la recorra en un minisegundo. Dios es la fuente inagotable que hace posible que cuando estamos atravesando los tiempos difíciles sean menos difíciles. En ocasiones Dios no nos va a sacar del pozo
o del valle de la adversidad, pero estará con nosotros en cada paso que estamos dando. ¿Qué diferencia? Ese valle de la adversidad puede tener diversidad de nombres donde tú estés parado hoy. Pero la tribulación implica cuando estamos atravesando tiempos de dolor. Cuando no tenemos a quién recurrir. Cuando no sabemos cómo superar nuestras circunstancias. Cuando a solas en casa cerramos la puerta de nuestra recámara y las lágrimas brotan como un río interminable. Y podemos decir entonces, ¿qué haré? ¿Cómo lo haré? ¿A quién recurro y de qué manera? Lo más importante no es cómo solventar el problema. Lo más importante para Dios es traer paz a tu vida, traer descanso a tu corazón, traer claridad de pensamiento, hacerte saber que Él ha prometido estar contigo cada momento de tu vida. Así como dice, Dios en un instante puede declarar una palabra y cambiar el universo por amor a ti. Pero el propósito del Señor no es cambiar ese universo, es hacerte saber cuánto te ama y cuánto desea compartir contigo tus cargas. Wow. Ese es el Dios que conozco. Ese es el Dios en el cual descansa mi vida. Sé a quién he creído y a quién pertenezco y de quién viene mi ayuda. Y reiteradamente cuando las cosas no han sido fáciles y no van bien, tengo un recurso inagotable donde puedo acudir. Y sin importar el lugar, Dios prometió estar conmigo en cada momento de mi vida. Porque cuando tú y yo conocemos a Dios, su presencia es una extensión del cielo sobre la faz de la tierra. Es el lugar donde estamos preservados en medio de tanta angustia de nuestro entorno. Cuando las olas del mar tan embravecido en nuestra vida se aquietan a causa de quien está con nosotros. Cuando el peso de las circunstancias ya no son más cuando estamos en intimidad con Él. Cuando el yugo que está sobre nuestros hombros parece cada vez llevarnos para derrotarnos, el Señor a nuestro lado estará ahí para decirte, no temas que estoy contigo. Isaías 41:10, necesitas tener uno de estos textos que te haga ver quién es Dios. Ramoncita iniciaba diciendo, ¿quién es nuestro Dios? Y creo que es tan importante que tú puedas tener esta lectura. Permíteme ir sin dejar este lugar. Me gusta leer mi Biblia y de esa manera, si la trae tu Biblia, si la trae la mía, la trae la tuya, nomás un cuidadito de tenerlo ahí. Para algunos está en un clic, para mí está en hojas. Dice aquí, no temas. ¿Por qué? Porque yo estoy contigo. Una de las grandes causas de nuestro deterioro espiritual, emocional, físico, material, es el resultado del temor. Porque el temor limita nuestra fe. El temor incapacita nuestra capacidad de pensamiento y hacer un excelente análisis, porque el temor tiene ese poder de inhibir nuestra objetividad. El temor hace ver a los gigantes 3 o 5 veces más grandes de lo que son. Pero Dios es experto en tratar con gigantes, déjame decirte. Dios sabe cómo tratar con el mundo. Pero el problema más grande para Dios no es el mundo, no son las circunstancias, es nuestro temor. Es nuestra falta de saber quién está con nosotros y de lo que Él es capaz de hacer en nosotros y a través de nosotros. Es intimidante el mundo, por supuesto. No podemos negarlo. Pero Dios precisamente
toca el principal conflicto que es la causa de nuestro deterioro emocional, espiritual y físico, el temor. Porque el temor genera aspectos acerca de un futuro inexistente. ¿Y si esto acontece? ¿Y si esto pasa? Y el Señor dice, espera, es hoy el momento, no mañana. No temas, porque estoy contigo. Qué palabras de aliento, de consuelo, de fortaleza. Y no solamente es una declaración, es una realidad. Cuando tú estás orando, Él está ahí. Porque Él recorrió en un minisegundo cualquier distancia entre el tercer cielo, donde está su trono, y donde tú estás. No es como cuando dices, tienes una necesidad, llámame, yo voy. ¿Cuánto tardamos en llegar? El Señor dice, pruébame y ahí estaré. No temas, dice, ¿por qué? Porque estoy contigo. No desmayes. Es decir, no pierdas tu confianza. No desestabilices tu paz. No atentes contra tu propia confianza, porque Dios estará contigo. No temas. Y en ocasiones nuestro panorama es crítico, es difícil el panorama donde nos desenvolvemos. Lo que nos ha impactado o donde estamos dentro de ese valle de la adversidad es superior a nuestras fuerzas. Pero el Señor dice, no temas, no desmayes, es decir, no generes más caos del que estás enfrentando. No te angusties más de lo que requieres. No entres en pánico. No cruces la línea de la temeridad. Espera en el Señor. Es como estar tan cerca de alguien, el Señor con nosotros, para tomarnos del brazo y decir, yo estoy contigo. Vamos cada día, cada paso. Él es el Dios de consolación. Si alguien sabe alentar a una persona, es Dios. Si alguien sabe cómo animar a los suyos, es Dios. Él no es un motivador. Él es el Todopoderoso. Y cuando sabes quién es, entonces puedes confiar y descansar que mientras Él esté conmigo, entonces nadie contra mí. ¿Qué diferencia? Pero el propósito de Dios no es librarte de la batalla en ese momento cuando entramos en el valle de la adversidad. Su propósito es que le conozcamos mejor cada día. Que aprendamos que en Él está nuestra paz, nuestra fortaleza y descanso. Pero eso es un proceso. Consuelo o consolación es una connotación de paz, de alentar, de fortalecer, de propiciar al derribado levantar, de proveerle fuerzas para seguir llevándolo hasta el final de la meta. Por eso dice, cuando las fuerzas nos abandonan, Dios sabe cómo darnos fuerzas nuevas. Y cuando nuestros hombros son incapaces de seguir llevando el peso que cargamos, Dios es hábil para darnos hombros nuevos para seguir adelante. No temas, no desmayes, dice aquí. ¿Por qué? Porque yo soy tu Dios. Wow. ¿No has oído? ¿No has sabido quién es Dios? ¿Que no se cansa? ¿Que hizo los cielos y la tierra? ¿Que en el hueco de su mano están las aguas de este planeta? ¿Que en la yema de sus dedos está el polvo de esta tierra? ¿Que Él extiende los cielos como una cortina para que puedas darte la dimensión quién es Él? Y cuando venimos a formar parte de su familia, qué riqueza tan grande tenemos. La consolación que Dios da no es lejana, es de intimidad y de comunión. Y a través de la oración, a través de rendirnos a Él, es cuando haces posible que tu tribulación se convierta en un medio para ser consolado, para volver a tener fuerzas nuevas,
para continuar enfrentando el valle en el que estás. Mira lo que dice. Te esfuerzo, te esfuerzo, te esfuerzo. ¿Por qué? Porque en medio de la adversidad nuestras fuerzas se desvanecen. Hemos agotado todos nuestros recursos. Hemos llegado al límite. Estamos faltos, carentes. Porque ante un gigante de dimensiones que superan nuestras capacidades, estamos vulnerables. Pero Dios dice, fuerzas nuevas vendrán, no para huir, no para desviarnos, sino para seguir adelante en el reto en que estamos. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Que a veces no conocemos a nuestro Dios. Cantamos, leemos, pero olvidamos o no logramos darnos cuenta quién es Él. Él no es un Padre impositivo. Él no es un Dios distante. Él no es un Padre que olvida. Si hay un Padre responsable, cuidadoso, amoroso, quien tiene todo para hacernos llegar a la madurez, es Dios. Y Él dijo, no te dejaré ni te desampararé. No desmayes. Si estás hoy en tu último aliento y decir hasta aquí llegué, yo creo que el Señor trajo esta palabra y estos cantos para decirnos, espera, tengo mucho que hacer contigo. Espera, no renuncies, hay mucho más por llegar adelante. Hay una meta que tienes que lograr, pero necesitas que esté a tu lado para llevarte con mi fuerza adelante. Gracias, Dios. Eso es lo que necesitamos. Cuando le dice a Josué, esfuérzate, es precisamente esto. Descansar en Dios y adquirir la fortaleza de Dios para seguir adelante. Este valle no es nada fácil donde estamos. Siempre la adversidad es demandante. Siempre propicia un desgaste enorme. Y en la medida en que vamos entrando ante un desconocido mañana, donde todas las cosas son ocultas, y eso genera gran expectativa, pero podemos decir, si Dios está conmigo, puedo continuar adelante. No conocemos tú y yo el mañana, no tenemos la seguridad del mañana, pero de una cosa sí podemos estar seguros. El Señor dijo, yo estaré contigo hoy. Y eso debería ser para nosotros un ancla poderosa en medio de un mar agitado. En medio de un mar de grandes tormentas, Dios puede decir, yo estoy contigo. ¿Acaso Dios no ha intervenido en tu vida en el pasado? ¿Ya has olvidado lo que Dios hizo en tu vida en el ayer? ¿Ya se te olvidó cuando tu angustia, tu conflicto, tu problema, tu adversidad, cuando no sabías qué hacer y cómo manejarlo, Dios entró en el escenario y fuerzas nuevas vinieron a nuestra vida? Recuerda, cuando estés atravesando ese valle, en ocasiones es necesario mirar atrás. Y mirar atrás no para regresar, sino mirar atrás para reconocer la fidelidad, la gracia, el amor, la fortaleza y el poder de Dios. Esto es lo que necesitamos. Por eso el Señor dice que Él es el Dios de toda consolación. Y cuántas veces a mí en lo personal eso me ha permitido el peso que sobre mis hombros estaba disiparse. Fuerzas nuevas he adquirido para continuar adelante y seguir peleando la batalla. Qué tremendo lo que tenemos aquí. Dice, nunca te ayudaré. ¿Qué dice?
seas fiel o no fiel, Dios nunca dejará de ser fiel. No es por lo que hacemos, ni aumentamos o disminuimos su amor. No lo que hacemos propicia mayor gracia. Dios es Dios y Él nos ama de la misma intensidad hoy, ayer y mañana. Nada que tú y yo hagamos cesará su amor ni incrementará su amor por nosotros. Por eso dice, siempre. Si puedes contar con alguien, debes saber con quién, y eso es Dios. Siempre te ayudaré. No hay una palabra limitativa. Si es que estás de acuerdo, si es que caminas conmigo, Dios dice al creyente, voy a estar a tu lado, te ayudaré. La pregunta es, ¿hemos clamado a Dios y buscado su presencia para experimentar estas bendiciones? Siempre te ayudaré. Y la siguiente frase dice, cuando ya no tengas más fuerza, ni sustento, ni recursos, te sustentaré. Es como llegar a abrazarte y paso a paso irte llevando a lo largo del camino hasta recobrar las fuerzas suficientes una vez más para volverte a colocar e ir contigo de la mano para llegar a donde necesitamos llegar. Es que tenemos un Padre amoroso, un Padre que sabe cómo consolar, porque Él experimentó un gran dolor. Él conoce el dolor. Él conoce cuánto un corazón puede experimentar. Lo vivió con su Hijo. Él sabe cómo hacerlo. Si alguien tiene la capacidad, el poder, las palabras y la presencia para hacer que una persona tenga aliento, ánimo y fortaleza, es Dios. Qué imperativo entonces que tú y yo necesitamos acercarnos a quien tiene en sus brazos un seguro, una fortaleza y un escudo en medio de la adversidad. Tal vez lo has experimentado, pero no te has dado cuenta. A mí me asombra cada día cuando hago mi oración a solas, cuando estoy en mi comunión con Dios. Es como si el silencio emergiera y desaparecieran los ruidos. Es como si en mi oración pudiera haber una muralla a mi alrededor redonda, con una cúspide, para impedir que penetren los pensamientos, las ideas del enemigo. Es un lugar donde hay fortaleza, donde hay paz, donde puedo descansar, donde hay claridad en mi mente a causa de estar el Señor conmigo. Si tú no tienes esa certeza, es necesario que lo hagas. Porque en la presencia del Señor hay libertad. La libertad de opresión, libertad de angustia, libertad del estrés, que son las enfermedades del siglo XXI prácticamente. Qué importante que aprendamos que en medio de la adversidad y la tribulación tenemos quien no solo conoce cómo consolar, Él es el consolador por excelencia. Él es, porque conoce lo profundo de mi ser, conoce tus pensamientos más profundos, conoce cada fibra de tu ser y conoce exactamente las palabras que necesitas escuchar para alentarte a seguir adelante, para que no renuncies a la vida. Hay un futuro mejor para ti el día de mañana. Es imperativo. Pero hoy es el día para aprender cómo ser confortados, consolados y ser llevados una vez más a una vida de fortaleza, donde nuestra fe una vez más adquiera
esa solidez y entender que a quien le hemos rendido nuestra vida, nuestro presente y futuro, sigue teniendo el control de todas las cosas. Qué interesante. Por eso, Dios siempre traerá una consolación en la medida de tu tribulación. Escucha bien. La consolación es en la medida de tu tribulación. Nunca será menor, nunca será escasa, nunca su consolación disminuirá ante el peso, la magnitud, la exigencia de la tribulación. Dios lo hará y en ocasiones Dios lo supera porque Él da más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Pero si el grado y nivel de mi tribulación es demasiado alto, no hay tribulación que Dios no conozca. No hay circunstancia que Dios no sea capaz de poder tocar lo profundo de tu ser y saber que tú estás con aquel que tiene todo en sus manos. Su consolación te hará saber que Él está ahí y que fuerzas nuevas puede brindarte. Qué tremendo. Cuando podemos decir que no hay tribulación sin consolación. Escucha bien. No hay tribulación sin consolación. No hay espacio, trago amargo que vivamos, que Dios no sea capaz de traer el consuelo a nuestro corazón. No lo hay. Él es el Dios de toda consolación. Y creo que es un buen momento para poder reflexionar en el valle quizá donde tú estás entrando o estás ya dentro. El día y la hora de nuestra salida de ese valle no lo sabemos. Pero de una cosa puedo garantizarte, porque la Biblia dice que mientras Dios esté con nosotros, todo es temporal y todo es pasajero. Pero que nunca estaremos sin consolación, sin fortaleza, sin ayuda en medio de ese valle. Hoy tú y yo somos un testimonio vívido, palpable, real de la gracia, del amor y la fortaleza de Dios, porque sin importar el peso, la profundidad o la exigencia del valle donde estés, Dios ha levantado tu cabeza y te ha dado fuerzas para estar aquí y ahora. Qué tremendo. Ese es el Dios que necesitamos predicar. Pero si no conocemos a Dios, ¿qué podremos decir? La fuente de toda consolación es Dios. Porque siempre me dejan a la mitad. Bueno, gracias Dios. Pero necesito, para cerrar hoy, la medida de la consolación, escucha bien, la medida de la consolación está en relación con nuestra honestidad para con Dios. En otras palabras, la verdad. Pero como si no te pasa nunca nada, si eres una apariencia, si eres un espejismo en la vida, si alguien llega y te dice, ¿qué tiene? Nada, nunca nos pasa nada. Déjame decir, también pasan muchas cosas. Pero he aprendido que en medio de todas esas condiciones solo tengo dos opciones: renunciar, que no está dentro de mi vocabulario. Y espero que leas un buen día Nehemías capítulo 8. El Señor le dijo a Nehemías, en medio de tanta tribulación, de tanta angustia, de una gran demanda, y eso el Señor habló conmigo hace años: un hombre como tú no puede renunciar. Nunca. Nunca. Y no es por la fuerza, es porque si Él está conmigo, podemos caminar. Y la otra opción es
ir a sus pies y decirle: Señor, ¿qué puedo decirte que no conozcas? Pero quiero ser honesto y transparente y decirte: esto es lo que estoy enfrentando, esto es lo que vivo. Aquí es donde me he desgastado, es donde he perdido mi paz, donde no puedo dormir, donde mi futuro parece ser tan lejano cuando tú has dicho que estarás conmigo. Mientras no hagamos esa condición, nunca tendremos una consolación efectiva. La semana anterior comenté dos aspectos muy breves acerca de ir con un doctor cuando pregunta tus síntomas. Y su diagnóstico por lo general siempre será por la declaración de tus labios. Posteriormente hará lo necesario. Pero si no eres genuino, verdadero, ¿cómo tendrá el doctor un buen diagnóstico? Y después decimos: ah, qué mal doctor. No, qué mal paciente. Y a veces decimos así con Dios: Dios no escucha. ¿Fuiste transparente? ¿Fuiste claro? ¿Hablaste con Dios? ¿Le expresaste lo que había en tu corazón? Él lo conoce. No lo podemos ocultar. Pero a Dios le gusta la transparencia. El peso que llevamos, solo Dios nos puede ayudar. Primero, a consolar y después a superar. Y a veces invertimos la ecuación. Primero queremos que Dios lo resuelva, cuando en realidad lo que Dios está esperando, algo del sufrimiento. Brevemente, 2 minutos, porque ya llegué. ¿Tendrá algún beneficio el sufrir? ¿Tendrá algún beneficio que Dios permita que atravesemos el valle de la adversidad? ¿Tendrá algún propósito para nosotros? Eso es lo que debemos preguntarnos. Y después decimos: ¿por qué Dios lo permite? Porque Él tiene razones poderosas. No puedo hablar tanto de esto, pero permíteme solo 1 minuto más. El sufrimiento que Dios permite es para propiciar en nosotros, darnos cuenta de nuestra vulnerabilidad, de nuestras carencias y deficiencias, y mostrar su grandeza y poder. Pero el sufrimiento también nos va a llevar a reconocer quién es Él. Y si las personas, cuando están en su más aguda crisis de la vida, y a mí me consta con muchos que les he hablado, en la peor crisis de su vida, y no reconocen a Dios, nada va a cambiar su vida. Nada. Ni en la cama de un hospital, ni al borde de la muerte, nada va a cambiar su vida si no reconoce en ese momento a quién necesita. Pero ¿sabes? El sufrimiento tiene como propósito también darnos madurez. Escúchame bien: madurez. La madurez está relacionada con el dolor, el sufrimiento, el quebranto, las lágrimas, la angustia. La gente que no ha atravesado por ellos todavía no está completo. Puedes predicar grandes sermones, pero todos triunfalistas. Y el día que te confrontas con la adversidad y llegas al quebranto, y donde empiezas a darte cuenta de lo frágil que eres, que no es simplemente hacer declaraciones, entonces dices: Señor, perdóname. Estaba tan ausente de la realidad que aquí es donde necesito darme cuenta que la vida es un escenario difícil, pero tú eres el Todopoderoso, quien hace posible lo imposible. ¿Quién va a consolarnos? Hay 2 maneras. Una es Dios. Próxima semana, permíteme compartir a través de quienes Dios también puede consolar. Pero es el momento entonces de ir con Él y decirle en lo individual: Señor, aquí estoy. Mira, en Proverbios 18:10, y ese canto lo podemos cantar. Proverbios 18:10 dice: cuando estés en tribulación, cuando estés en angustia, cuando pases por la diversidad de circunstancias adversas, hay un refugio, hay una fuente de consuelo. Torre fuerte es el nombre del Señor.
A él correrá el justo, será fortalecido, alimentado, recibirá fuerzas nuevas y entonces será levantado. ¿Quieres orar conmigo mientras buscamos ese canto? Señor, agradecidos por hoy mostrarnos más de ti, por alumbrar nuestros ojos y darnos la certeza que no estamos atravesando el valle de la aflicción solos, sin recursos, sin apoyo, sin ayuda. Gracias por recordarnos que no estamos desamparados en el momento en el cual hoy estamos parados, ni aun el peso de las circunstancias que trata de aplastarnos. Tú has dicho, no temas, porque yo estoy contigo. Oh Señor, qué palabras poderosas de aliento. Fortaleces nuestra fe, Señor, al brindarnos tu tiempo. No solamente inclinas tu oído para atendernos, sino extiendes tus brazos de amor para cubrirnos, para brindarnos esa cercanía, esa presencia que hace posible descansar en ti, sabiendo que tú tienes el presente y el mañana, Señor. Hoy descubrimos que no es sacarnos inmediatamente del valle, sino permitir que caminemos paso a paso, aprendiendo a confiar en ti, a descansar en tu fortaleza, a madurar a través de tiempos difíciles y adversos, y reconocer que no estoy solo en medio de la batalla, que sin importar el lugar, cuando elevo mi voz hacia ti, inmediatamente tu presencia a mi lado para sostenerme, y aun cuando sea invisible y silente, llenas todo mi ser para alentarme a continuar adelante, Señor. Padre, oro por mis hermanos y quiero invitarte, si te pones de pie, porque es un buen momento para orar y decirle, Señor, tal vez hasta aquí llegué. Padre, oramos como resultado de saber quién eres tú, Señor, de a quién servimos y pertenecemos. Para algunos el valle que hoy están caminando es oscuro, demandante, con una gran demanda de esfuerzo, de fe, donde la luz parece disiparse, mi Dios, donde parece la soledad ser la única compañía. Pero hoy hemos escuchado que tú estás con nosotros, que si hemos llegado hasta aquí hoy es por ser tú la fuente de consolación, de fortaleza, de aliento para seguir adelante, Señor. Padre, bendice a mis hermanos. Quizás están atravesando ya el punto de quiebra, mi Dios, pero tú has dicho, no te dejaré, te sustentaré. Y eso, mi Dios, es lo que necesitamos para continuar enfrentando esta batalla. Nunca pierdes tú una batalla, Señor. Jamás, jamás. Y hoy ante ti colocamos las necesidades de mis hermanos, Padre, y llénales, donde tu paz inunde su vida, sus pensamientos, y tu fortaleza les sustente con fuerzas nuevas para continuar adelante, donde su fe se nutra el día de hoy para adquirir la capacidad de seguir caminando cada mañana diciendo, si tú estás conmigo,
continuaré hasta el final, Señor. Gracias, Padre. Como este texto dice, a ti corremos hoy, Señor. ¿Quieres decirlo de manera personal? A ti voy, Señor, hoy cantando esto.